Sí. Buenas noches, Iván Espinosa de los Monteros. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, yo creo que para el ciudadano normal y corriente, todo esto que se está leyendo y todo eso que se está escuchando y lo que estamos viendo en televisión emite un hedor tremendo, ¿no? Es decir, esto huele muy, muy mal. Es desesperante levantarse cada día con una noticia nueva de un nuevo caso que está siendo investigado, donde aparentemente pues hay nuevos imputados por corrupción y realmente es todo muy grave. También es verdad que cada vez vamos erosionando, creo, los ciudadanos vamos erosionando nuestra fe en las instituciones, con lo cual ya vamos cogiendo una cierta distancia y nos cuesta cada vez más creernos las noticias que nos llegan. Es decir, cuando la justicia no es independiente, ya sabemos que no es independiente, pues cuesta confiar tanto en la justicia. Cuesta confiar en la Fiscalía cuando se empiezan a entender cuáles son los entresijos de cómo funciona la Fiscalía. Cuesta mucho creer en los medios de comunicación cuando hemos visto cómo eligen qué noticias dar y de qué manera darlas. Pero no impide tener a Ignacio González. Cuesta, no, yo lo que digo es que el bienestar de un país y la prosperidad de un país depende en un enorme grado de la confianza en sus instituciones, en las públicas sobre todo, pero también en las privadas. Es decir, aquí estamos viendo pues medios de comunicación que manipulan mucho, estamos viendo empresas privadas que juegan al juego de la corrupción porque pagan. Y además estamos viendo algún caso especialmente dramático. Yo empecé mi carrera de auditor. Yo trabajaba en la mayor firma de servicios profesionales que había en España. Cuando entramos una jornada de gente recién seleccionada, joven, nos recibió el presidente de la compañía y nos dio una charla que para él fue, decía siempre, la más importante que daba cada año, en la que decía, mirad, habéis entrado en una firma cuyo prestigio y buen nombre lo es todo. No tenemos activos tangibles, tenemos un buen nombre. Por eso podemos auditar a grandes compañías. Nuestro prestigio depende de que nunca salgamos en el periódico por haber hecho algo mal. Y espero que ninguno de vosotros, nos miraba y nos decía, ninguno de vosotros nos lleve a un titular de un periódico, porque eso hundirá esta firma. Y efectivamente, 7 años más tarde, unos titulares, la firma se llamaba Arthur Andersen, de una actuación de un socio en otro país, en este caso Estados Unidos, el caso Enron, del que después, por cierto, fue exonerado. Es decir, que encima la firma salió inocente. Ya daba igual, porque el nombre de la firma, el buen nombre, había sido manchado y la firma desapareció. Bueno, pues hoy nos encontramos con que Pricewaterhouse, una gran compañía auditora, en la que tenemos depositada la confianza de auditar empresas del IBEX, empresas privadas, empresas grandes, pequeñas y medianas, está también involucrada. Es gravísimo. Bueno, como digo, el año pasado por 2 veces. Como digo, que las instituciones públicas, también privadas, nos fallen, hace que tengamos, creo yo, al menos, cada vez menos confianza en todo lo que está pasando y es uno de los puntos débiles de lo que está sucediendo ahora mismo en España. Pero es que además lo que está pasando en España, debo decir que tampoco pasa en un vacío. Es decir, la corrupción en España tradicionalmente no se ha castigado. Y por eso los partidos y los políticos, o muchos de ellos, han actuado con tanta impunidad. Porque han visto, por ejemplo, el PP de Valencia, que después de salirse de los primeros casos de corrupción, se les volvía a votar. O el PSOE en Andalucía, o Convergencia en Cataluña. En España no se ha castigado la corrupción. Entonces, ahora nos llevamos las manos a la cabeza, con razón. Pero durante demasiados años hemos sido, como ciudadanos, muy poco exigentes con nuestros políticos. No les hemos exigido limpieza. Hemos permitido que eso suceda. Por eso digo que esto no sucede en un vacío. España tiene que ser mucho más exigente con sus políticos, pero también tiene que ser mucho más exigente cada uno consigo mismo. Los políticos españoles han sido tremendamente corruptos porque la sociedad española pues tampoco a lo mejor ha sido tan limpia como debería ser y por tanto no ha exigido tanto a sus políticos como podía haber exigido. Por eso digo que es muy importante que como nación empecemos a realizar una regeneración, pero no una regeneración política, sino una regeneración moral desde la base y hasta arriba. Los políticos son de lo peorcito que podemos mostrar en España, pero creo que también son reflejo de una época y de una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido una cierta autoexigencia y que ha caído en una cierta autocomplacencia que ha sido el caldo de cultivo para permitir que estos políticos sinvergüenzas se lo hayan llevado crudo. Por eso digo que todos debemos empezar a pensar cómo podemos contribuir a hacer una España un poco mejor, también más limpia y basada en unos valores que hemos ido perdiendo con el tiempo. Que no se ha hecho aquí, y es en la administración, eso, el cumplimiento normativo no funciona. Eso es una falta, es una asignatura pendiente que tiene que aprobarse aquí en este país. ¿Para qué? Para que no ocurran cosas como lo que ha ocurrido con el tema de Ignacio González. Esto cuando España tenía un número de políticos y de empleados públicos muy inferior, sí existía. Y se llamaba, claro, la Intervención General del Estado. Sí, es decir, la Intervención General del Estado existía cuando no había tantos políticos. Armando estaba diciendo una cosa que yo creo que ya muy bien encaminada. Porque para que haya corrupción rampante, no debo decir generalizada, pero muy amplia, tiene que haber dos cosas. La percepción de corrupción. Tiene que haber. Greco te dice. Pues la percepción de corrupción. Pero para que haya mucha corrupción es mucho más gorda que la corrupción. Lo que hace falta es que haya, por un lado,
mucho dinero, como está diciendo Amando, es decir, casi la mitad del Producto Interior Bruto es público, a nivel estatal, autonómico, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas. Tiene que haber mucho dinero y lo segundo que tiene que haber es muchos políticos o altos empleados públicos con capacidad discrecional sobre ese dinero. Cuando se producen esas dos cosas, y en España se produce de manera creciente, cada vez más dinero en manos públicas y cada vez más políticos esparcidos por todo el territorio nacional, con cada vez más discrecionalidad, y no hay intervención general del Estado, y no hay inspectores de Hacienda, por así llamarlo, que estén investigando al propio Estado, ahí es donde se produce el caldo de cultivo perfecto, junto con esa falta de moral pública que tenemos en España, a la que estaba haciendo Amando alusión. Todo eso es el caldo de cultivo perfecto. Por eso yo decía, empecemos a regenerarnos como nación moralmente, reduzcamos el entorno de gasto público y reduzcamos el número de políticos, que es lo que al final, y empleados políticos. Perdón, sí había, por lo que dice Carlos y dices tú, sí había un sistema de autocontrol que es el mejor, el de los grandes cuerpos de la administración. Fijaros bien que en los casos de corrupción apenas hay abogados del Estado, en fin, letrados del Consejo, en fin, inspectores de Hacienda. Los grandes cuerpos de la administración no son corruptos, por eso hay mucha corrupción a escala municipal y autonómica. Y por eso los han evitado, Amando. Por eso los han evitado. Por eso la Junta de Andalucía, que es el mayor escándalo de Europa, al Interventor General del Estado se lo ha quitado en el medio, nada más llegar. Eso es un gran invento del Interventor General del Estado. Por eso los aparta. Tiene razón Pedro, yo siempre digo que la demostración de que lo público puede ser eficiente es precisamente la agencia pública, ¿no? La agencia tributaria. España, fuera de broma, y eso no es ironía, España es líder mundial en sofisticación de su agencia tributaria. No hay ninguna agencia tributaria en el mundo que tenga ni la capacidad técnica ni tan pocos recursos humanos como tiene la agencia tributaria y a la vez sea tan eficiente. Tampoco hay ninguna que sea capaz de sacarte el dinero de la cuenta sin una orden judicial. Esas cosas solo pasan en España. Pero, en fin, efectivamente, la agencia tributaria que funcione tan bien es una demostración de que cuando se quiere, lo público puede ser eficiente. Ahora, me gustaría que ese aura de eficiencia se aplicara a todos los demás órdenes del Estado. Por cambiar un poco de tema, yo le quería decir a Kiko que sí hay una parte del sistema que al final va a funcionar bien. Es un poco irónico, lo digo porque como en la televisión la ironía... Hacienda, ¿no? No, bueno, esa siempre va a funcionar bien. No, hay siempre o había siempre un cierto riesgo de que Cristina Cifuentes acabara siendo la sucesora de Rajoy y se estaba posicionando para ello y hay toda una serie de periodistas y de responsables de comunicación que empujaban para ese lado. Pero como ahora se ha puesto al frente de la manifestación de ser la que lidera la investigación de su antecesor, yo creo que el sistema, en este caso rajoyano, se va a poner en marcha para evitar bajo cualquier pretexto que ella pueda ser su sucesor o su sucesora, y yo creo que eso es una excelente noticia para el resto de los españoles. Ya no puede ser la sucesora de Rajoy y eso es fantástico. Se pueden dedicar a otras cosas. Pero eso junto a que decía Amando, el 50% del PIB, quien contrata en España esas grandes obras es el Estado. Si tú tienes una constructora, tú tienes una empresa de ese tipo, tienes que contar con el Estado sí o sí. Si los partidos políticos se financian a través de eso, es decir, que no se puede decir claro que el sistema funciona cuando ese funcionamiento ni siquiera sabemos que se haya acabado. Es decir, probablemente no se ha acabado del todo porque los partidos políticos siguen teniendo una potencia económica verdaderamente sorprendente. Iván. Es muy preocupante lo que estás diciendo de OHL como gran contratista pública, porque más que lo que suceda o no suceda en OHL, es indicativo de cómo se hacen las licitaciones de obra pública en España. Eso es lo que realmente subyace y lo que es realmente preocupante. Si es verdad o no que hay que pagar para que tenga una obra. Este es para mí lo más preocupante. Antes hemos hablado también de lo preocupante que es que una entidad auditora de otras entidades como PricewaterhouseCoopers pueda estar implicada. Pero es que hay una tercera entidad que a mí también me parece especialmente preocupante, y lo has mencionado tú, Beatriz, que es Indra. ¿Por qué es especialmente preocupante que Indra, que fue fundada como una empresa pública y gestionada desde el poder, aunque se privatizó, por qué es especialmente preocupante, digo, que esté implicada? Pues porque Indra tiene ni más ni menos que el cometido de hacer el recuento electoral en prácticamente todas las elecciones que tienen lugar en España. Entonces dirán, bueno, pero ese recuento no es definitivo, porque la ley establece que después las juntas electorales son las que efectivamente dan la validez definitiva y hacen el recuento de las actas. Pues no. Hemos descubierto, lamentablemente, a raíz de las últimas elecciones andaluzas, que en España simplemente no se cumple la ley, que ese recuento que tienen que hacer las juntas electorales muchas veces no se hace, no voy a decir siempre para no exagerar, pero muchas veces no se hace. Y si no se hace el recuento de las juntas electorales, entonces, ¿quién decide cuál es el resultado final? ¿Quién agrega
esas actas que se cierren en cada mesa electoral por parte de los ciudadanos que han sido designados para ellos y los partidos políticos representados. ¿Quién es el que coge un acta de aquí y otra de allá, suma y dice este es el resultado? Pues lo hace Indra. Indra lo hace teóricamente solamente para dar un resultado provisional. Aparecen empleados de Indra en esos colegios electorales con una tablet, toma nota de lo que dicen las actas que han sido contabilizadas por los ciudadanos y por representantes partidos, todo eso se suma en unos ordenadores de Indra y se va escrutando, eso que vemos por la noche, al 70% de escrutados, al 80%, esa labor la hace Indra. Esa labor, que debería ser, como digo, simplemente una avanzadilla del resultado final, no tendría más importancia si luego efectivamente los funcionarios públicos, las juntas electorales, sumaran ellos mismos esas actas que se han recogido en los colegios. Los partidos políticos que estaban en elecciones, lo que hacen al mismo tiempo que se manda a la Junta Electoral, ellos van sumando y se van mandando los partidos. Los partidos políticos que tienen representación en todo el territorio nacional. ¿Qué sucede? Porque claro, si tú eres el PP o el PSOE y tienes ramificaciones en cada colegio electoral de cada pueblo o ciudad de España, tú puedes hacer un recuento paralelo. Entonces tú sabes que no te pueden engañar. Pero ¿qué sucede si tú eres un partido más pequeño? ¿Qué sucede? Vamos a poner, por no hablar de uno en el que yo me siento más cómodo, que es Vox. Vamos a dejar Vox a un lado. ¿Qué sucede si tú eres Ciudadanos y no te has podido presentar en todos los miles de colegios electorales que hay en Madrid, en España? ¿Cómo sabes si ese recuento es correcto o no? Pues solo lo sabes o solo te puedes fiar si el Estado, a través de la Junta Electoral, hace su cometido de hacer el recuento físico de no de las papeletas que se destruyen, sino de las actas. Bien, pues eso es lo que no se hace. Y como tú no tienes manera de contrastar, ¿qué sucede cuando pides un recuento? Nos sucedió, en este caso ya sí hablo de Vox, en Andalucía. Una forma de pucherazo, ¿eh? Pues claro que es una forma de pucherazo. Nosotros cuando pedimos el recuento, sucedió que había nada menos que un 4% de diferencia. Un 4% de diferencia es una barbaridad. Para que te hagas una idea, Vox se quedó... Con respecto a votos habéis 4% de diferencia. Esto pasa, pero esto es un dato, esto está publicado. Lo que pasa es que como aquí se da más importancia a unas cosas que otras, para que te hagas una idea, en las elecciones europeas, un 4% de diferencia hubiera supuesto la diferencia entre haber entrado en el Parlamento Europeo o quedarte fuera. O quedarnos fuera, porque nos quedamos fuera por 1.200 votos. Bueno, lo que quiero decir, de donde viene todo esto, es que Indra es una compañía especialmente sensible, que tiene que ser especialmente cuidadosa, porque el proceso de recuento de esos votos es imposible de analizar. Tendrías que mandar ahí unos ingenieros de software para ver cómo son sus sistemas informáticos, cómo agregan. Es especialmente sensible si luego detrás el Estado no está vigilándolo. Y por eso digo que si ya es muy grave que una empresa que recibe contrataciones públicas tenga que pagar o pague para que se den. Si ya es muy grave que una empresa auditora pueda estar implicada, porque por ahora todo es presuntamente, en un caso de también pagar para que se den licitaciones públicas. Es aún más grave que una empresa como Indra, en cuyas manos está el recuento electoral cada noche en este país cuando hay unas elecciones, y en España hay unas cuantas elecciones, es aún más grave, como digo, que Indra pueda llegar a estar implicado en este escándalo. Iván, muy buenas noches también. Buenas noches a todos los espectadores.